Capítulo 91. Ataque. Kakashi permaneció indiferente ante las palabras del tercer Hokage. Su vida no había sido más que pérdida y decepción, convirtiéndolo en un hombre con un corazón de ceniza. Ya no le importaba nada. Desde la perspectiva de Kakashi, la masacre del clan Uchiha fue impactante, no por el evento en sí, sino porque el asesino era su antiguo subordinado, Uchiha Itachi. Su única reacción fue la sorpresa. Una vez que terminó de manipular los restos del clan Uchiha, no pensó más en el asunto. Solo pensó que su vida se había vuelto aún más difícil de soportar. ¿Liberación de tormenta Kekkei Genkai? Solo otra herramienta para la batalla. Cuando Kakashi usaba principalmente el elemento rayo, despertó en su interior el elemento tormenta, un rasgo heredado de su padre. Incluso intentó desarrollar nuevas técnicas de combate que lo combinaban con su Chidori característico. Pero ahora, nada de eso importaba. Incluso si el tercer Hokage lo llamó un regalo de un gran hombre que una vez había enseñado a su padre, no conmovió nada en el corazón de Kakashi. Así que ¿qué tan grandiosa podría ser esta persona? ¿Cambiarían algo de su vida? ¿Podrían recuperar a los amigos que había perdido? Kakashi simplemente escuchó el sermón de Hiruzen en silencio y luego se alejó para continuar con los asuntos de Anbu. Su actitud permaneció tan apática como siempre. Kakashi-senpai. Un hombre de hombros anchos y mandíbula cuadrada se acercó, bajando la voz mientras preguntaba. ¿Los miembros de Road realmente se están uniendo al Anbu? Tenzo, Kakashi finalmente levantó la mirada y asintió lentamente. Road se ha disuelto. De ahora en adelante, solo son Anbu. Este hombre, fue uno de los pocos con los que Kakashi estaba dispuesto a hablar. Cuando Kakashi se sentía apático y sin rumbo, descubrió a Tenzo, un ninja de raíz que poseía el elemento madera Kekkei Genkai. Kakashi también descubrió el férreo control que Danzo Shimura le había impuesto. Entonces, le quitó a Tenzo a Road y lo llevó al Anbu. De alguna manera, Kakashi sintió cierta responsabilidad por él. Tenzo dudó, sin saber si decir lo que pensaba. Sabía que los antiguos miembros de la raíz aún portaban los sellos malditos de Danzo. Su lealtad hacia él probablemente no había flaqueado en lo más mínimo. ¿Pero debería decirlo en voz alta? ¿Qué es? Kakashi sintió su vacilación. No, nada. Tenzo negó con la cabeza, pero finalmente decidió contarle la verdad a Kakashi. El señor Danzo era experto en sellos malditos. Todavía tienen sellos que los atan a su voluntad. ¿Y eso qué cambia? Kakashi colocó una mano sobre el hombro de Tenzo, sus ojos carecían de emoción. Aunque les quitemos los sellos malditos de sus cuerpos, lo que hay en sus corazones nunca se borrará. A diferencia de Tenzo, esos antiguos miembros de la raíz habían sido completamente condicionados por Danzo. Eran máquinas de matar sin alma, carentes de emociones, a quienes solo les importaba cumplir las misiones asignadas. Ni siquiera era algo que valiera la pena informar al tercer Hokage. Después de todo, Hiruzen Sarutobi también era experto en técnicas de sellado. Él ya habría notado los sellos malditos en ellos, simplemente decidió no decir nada. Si me necesitas, estaré en la piedra conmemorativa. Kakashi dejó caer el brazo flácidamente a un costado. Se quitó el uniforme Anbu y se preparó para visitar la lápida conmemorativa. Sintió que al menos debía informar a sus camaradas caídos sobre el destino del clan Uchiha. Después de todo, uno de ellos una vez estuvo orgulloso de ser un Uchiha. Kakashi distraídamente extendió la mano para tocar su ojo izquierdo cubierto. El Sharingan, y la liberación de la tormenta. Kakashi siempre había llevado ambos Kekkei Genkai. Pero incluso con estos dones, todavía no podía encontrar un propósito para su existencia. Mientras tanto, en la frontera del país del fuego. Cuando el hombre enmascarado y Uchiha Itachi llegaron, un clon de Zetsu blanco ya los estaba esperando. El señor Shigen quiere verlos a ambos. Tras entregar este mensaje, el clon añadió. Y asegúrate de mostrar el debido respeto. Mi cuerpo principal está preocupado de que no seas lo suficientemente respetuoso con Lord Shigen. En realidad fue bastante importante. A Zetsu blanco le gustaba Obito como peón, y aunque Zetsu negro lo encontraba irritante, ninguno quería que ofendiera a Shigen. Sin embargo, todos sabían, Obito era exactamente el tipo de persona que actuaba irrespetuosamente. Incluso cuando heredó el testamento de Madara, lo había tratado con cierta arrogancia. Para Obito, lo único que importaba era el Tsukuyomi infinito, crear un nuevo mundo. Nada más. Señor Shigen. Itachi frunció el ceño confundido. HMPH, este es el gran hombre del que te hablé.
El hombre enmascarado sonaba completamente indiferente mientras revelaba la identidad de Shigen, su voz teñida de disgusto. El ninja médico que puso fin a la primera guerra shinobi, el de todos esos cuentos para dormir que seguro escuchaste de niño. Emilia Shigen. El cabello del enmascarado se mecía ligeramente con el viento. Su tono dejaba claro que no sentía ningún respeto por Shigen. Recibí la noticia justo antes de partir. Orochimaru usó el Edo Tensei para invocarlo de regreso desde la tierra pura. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. La expresión de Itachi cambió. ¿Fue esto algún tipo de broma? ¿Cómo podría Akatsuki estar conectado con alguien como él? Itachi había anticipado que este llamado gran hombre sería alguien importante, tal vez un ex-Kage o un poderoso ninja rebelde. Pero este era Emilia Shigen. El legendario sanador cuyo nombre ha sido cantado en todo el mundo shinobi por más de 1000 años. Un santo muerto, no había nombre más impactante. Debes mostrarle el debido respeto al señor Shigen. El clon Zetsu blanco suplicó impotente, todavía preocupado por la actitud de Obito. Lo entiendo. El enmascarado le lanzó al clon una mirada de disgusto. Mientras no interfiera en mis planes, le concederé el respeto que se merece un superior. Estas advertencias inútiles, ¿por qué seguir repitiéndolos? Obito ya estaba irritado porque Shigen le había robado el protagonismo. Escuchar a Zetsu blanco seguir y seguir solo profundizó su frustración. Bien, el clon rió nerviosamente antes de desaparecer en la tierra. ¿Qué es esa cosa? Itachi entrecerró los ojos, intrigado por la habilidad del clon. Incluso con su Sharingan, no pudo detectarlo en absoluto. Solo un idiota, el hombre enmascarado, se burló con desdén. Su único propósito real es la búsqueda de inteligencia. Parece que ya no es realmente tu organización. Itachi giró el cuchillo casualmente, usando las palabras de Zetsu blanco para sembrar discordia. ¿Estás seguro de que este Shigen aceptará mi membresía? Siempre lo consideré un gran ninja médico dedicado a salvar vidas. Dudo que le dé la bienvenida a asesinos como nosotros. Ya basta de tonterías. No tendrá tiempo para preocuparse por Akatsuki. El hombre enmascarado se burló, recordando los viejos cuentos de Madara. En todo caso, probablemente hará lo que hizo la primera vez que resucitó, recorrer el mundo sanando gente y deteniendo guerras mientras nosotros instauramos la paz verdadera. Pero, algo había cambiado. Por lo menos, Obito sabía que algunos dentro de Akatsuki estarían más dispuestos a seguir a Shigen. Después de todo, había usado el nombre de Shigen para reclutar a Nagato y Konan en primer lugar. ¿Un segundo camino hacia la paz? La curiosidad de Itachi se profundizó. Sorprendentemente, Obito fue inusualmente sincero con su compañero Uchiha, revelando abiertamente la verdad del papel de Shigen en la primera guerra shinobi. Así es. Incluso Shigen sabía que la guerra en el mundo shinobi era inevitable. Creó un plan alternativo para lograr la paz, pero nunca lo puso en práctica, creyendo que era un último recurso. Pero ahora, debe haberse dado cuenta finalmente de que este mundo no tiene salvación. Es necesario construir un mundo nuevo. El corazón de Itachi latía con fuerza. Esto fue mucho más impactante de lo que había anticipado. Y luego, antes de que Obito pudiera encontrarse con Shigen, su camino fue bloqueado. Zetsu negro, una vez su fiel aliado, ahora lo miraba con un desdén apenas disimulado. Acabamos de capturar a un espía de Konoha. La sonrisa espeluznante de Zetsu negro se amplió cuando su mirada se dirigió a Itachi. Obito, ¿puedes garantizar que él no es uno también? El corazón de Obito se hundió. Porque, él no pudo. Capítulo 92. Cuando a alguien no le gustas, hagas lo que hagas, estás equivocado. Incluso los amigos que te rodean están equivocados. El hombre enmascarado no consideraba a Uchiha Itachi un amigo, pero en este momento, no podía evitar la sensación de que su presencia y la de Itachi allí eran un error. ¿Qué demonios? Zetsu negro estaba intentando traicionarlo. No, esto no cuenta como traición. Porque Black Zetsu fue la voluntad dejada por Emilia Shigen. Esa inquietante criatura negra era inquebrantablemente leal a su amo. Era natural que se volviera contra él ahora que Shigen había regresado. ¿Acaso pensó que solo porque Shigen estaba de regreso, podría actuar con altivez y poder? Zetsu negro nunca se había atrevido a desafiarlo así antes. El hombre enmascarado lanzó una mirada fría a la expresión siniestra de Zetsu negro y respondió con frialdad. Itachi es un recluta necesario para los planes de Akatsuki. Itachi masacró a todo su clan. Konoha ya lo tiene catalogado como ninja renegado.
A menos que Konoha haya perdido la cabeza por completo, no hay forma de que sea su espía. El hombre enmascarado sospechaba profundamente de los verdaderos motivos de Itachi para unirse a Akatsuki, pero en ese momento, tenía que defenderlo, aunque solo fuera para proteger su propia posición. ¿No queda todavía un sobreviviente? La sonrisa de Zetsu Negro se hizo aún más insidiosa. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. El puño de Itachi se apretó involuntariamente. Ese es su hermano y también su respaldo para obtener el Mangekyou Sharingan eterno. El hombre enmascarado, cada vez más agitado, se obligó a seguir defendiendo a Itachi. Itachi ya ha despertado el Mangekyou Sharingan, pero a costa de la ceguera. Su intención es que su hermano también despierte el Mangekyou, para que, cuando llegue el momento, pueda tomar los ojos de su hermano y obtener un par de Mangekyou Sharingan eterno que nunca lo cegará. Fue precisamente por este objetivo que decidió masacrar a todo su clan, sumir a su hermano en el odio y el dolor. Zetsu Negro se quedó sin palabras por un momento. Porque el razonamiento del hombre enmascarado era completamente sólido. ¿Qué ocurre? Un destello carmesí brilló en los ojos del hombre enmascarado mientras se burlaba. ¿Crees que solo porque tu maestro ha regresado, ya no me necesitas para llevar a cabo el plan? Su voz se volvió fría cuando finalmente se deshizo de su pretensión. Llevo la voluntad de Madara. Sí. Ya no era necesario seguir actuando así. Ahora que Shigen había regresado del más allá, seguramente sabía la verdad. Ya no tenía sentido fingir ser Madara. La única razón por la que había usado ese nombre era para intimidar a Nagato y Konan y obligarlas a someterse. Pero ahora, habían jurado lealtad a Shigen. Probablemente ya sabían su verdadera identidad. Itachi miró al hombre enmascarado con sorpresa. Entonces, ¿este tipo nunca fue Madara? Entonces, ¿quién era exactamente este misterioso Uchiha? Déjalos pasar, Zetsu Negro. La voz de Shigen era tranquila, un marcado contraste con la hostilidad de Zetsu Negro. Él representa la voluntad de Madara. Madara y yo fuimos aliados en este asunto desde el principio. Nunca tuvimos la intención de que él quedara excluido del plan de paz eterna. Zetsu dudó, pero finalmente se hizo a un lado. Muestra algo de respeto al señor Shigen, el Zetsu blanco le susurró ansiosamente al hombre enmascarado. HMPH, el hombre enmascarado se burló pero aún así dio un paso adelante. Itachi, perdido en sus pensamientos, lo siguió en silencio. A pesar de sentir un aura extrañamente serena proveniente de Shigen, la cautela de Itachi permaneció en su punto máximo. Después de todo, estaban a punto de conocer a alguien que era prácticamente una leyenda viviente. Un hombre más antiguo que la historia del propio mundo shinobi. Todavía, Itachi no pudo ocultar su sorpresa. Cuando finalmente entraron en la cámara, vieron a un hombre de aspecto común. No es un dios de la guerra. No es una mente maestra aterradora. Solo un erudito, sentado en un escritorio, escribiendo en un pergamino en blanco. Consíganles un poco de jugo de caña de azúcar. Shigen, todavía concentrado en su trabajo, dio la orden casualmente. Bañado por el tenue resplandor de la luz de las velas, su rostro estaba proyectado en suaves sombras mientras continuaba escribiendo. Disculpas. Toma asiento. Tu discusión interrumpió mi hilo de pensamiento. Una extraña sensación de paz invadió a Itachi. Este hombre, era tan tranquilo y gentil como lo habían descrito los cuentos para dormir. Era casi difícil imaginar que él era parte de las mismas maquinaciones oscuras y conspirativas que el hombre enmascarado. O que le había arrebatado el control de Akatsuki. O que él era el responsable de este elaborado y oscuro plan. Fue una contradicción casi surrealista. Todo el mundo shinobi tendría dificultades para comprenderlo. Un santo que dejó el legado del ninjutsu médico, sin embargo, ahora estaba sentado en el corazón de una vasta y siniestra organización. HMPH. El hombre enmascarado resopló con desdén y tomó asiento sin dudarlo. Incluso se quitó la máscara casualmente, revelando un rostro lleno de cicatrices. Una mitad ilesa y la otra llena de heridas. Un ojo tenía el Mangekyou Sharingan. El otro, un Sharingan trasplantado. Zetsu me dijo, Shigen continuó escribiendo mientras hablaba, su tono indiferente. Eres el sucesor de Madara. ¿Tu nombre es, Uchiha Obito? HMPH, la expresión de Obito se agrió. Ni siquiera se molestó en responder una pregunta tan trivial. ¿Mostrar respeto a Shigen? Ridículo. Su arrogancia no lo permitió. Ni siquiera si Madara hubiera regresado. Y ciertamente no por esta reliquia del pasado. Uchiha Obito, los ojos de Itachi se abrieron ligeramente.
Ese nombre, ya lo había oído antes. Entre los héroes caídos de Konoha de la Tercera Guerra Shinobi, los Uchiha habían hablado a menudo de él. Obito había muerto en la batalla contra Iwagakure, y antes de su muerte, le había confiado uno de sus Sharingan a su camarada, Ataque Kakashi. Había sido un importante punto de discordia entre los Uchiha. Pero ahora resultó que había sobrevivido. Obito miró a Shigen con ojos fríos. Su voz estaba cargada de hostilidad. Solo quiero saber una cosa. Un hombre muerto vuelve a la vida y me roba mi organización. ¿Estás planeando dejarnos a mí y a Madara fuera del plan? Su Mangekyou Sharingan brillaba siniestramente. ¿O buscas el poder para ti mismo? Aunque sus objetivos estaban alineados, Obito no confiaba en Shigen. Porque quien controlaba el plan Ojo de la Luna, no solo decidiría el destino del mundo, también ejercerían un poder que superaría al de todos los demás shinobi. Obito tuvo que cuestionar los verdaderos motivos de Shigen. No hay necesidad de preocuparse. No me interesa ese poder. Shigen finalmente levantó la mirada. Sus ojos, los Rinnegan gemelos brillaban en la tenue luz. Ya obtuve un poder mucho mayor en la era antigua. Niña ingenua, Zetsu Negro se burló, burlándose abiertamente de Obito. Los Uchiha y su Mangekyou Sharingan siempre han sido miopes. ¿Crees que puedes comprender las ambiciones de un hombre como Lord Shigen? Rinnegan. La expresión de Obito se retorció en shock. ¿Qué demonios? ¿Por qué Shigen tenía el Rinnegan? Esta reliquia del pasado, él no era solo un sanador legendario. Él era un monstruo. Un portador del Rinnegan significaba un poder incomparable. ¿Cómo es que Madara nunca mencionó esto? Pero Obito, no tenía miedo. Después de todo, poseía una habilidad, uno que lo hizo intocable. Capítulo 93. Kamui. Una distorsión espacial parpadeó dentro del ojo derecho de Uchiha Obito. Desde el interior del espacio deformado, un enorme abanico de guerra se materializó, aterrizando firmemente en sus manos. El legendario Gunbai de Uchiha Madara. El Sharingan carmesí de Obito se fijó en Emiya Shigen. Su Kamui Mangekyou Sharingan, esta fue la razón por la que se atrevió a desafiar el Rinnegan. Bonitos ojos. Shigen elogió casualmente el dojutsu de Obito. Kamui, Dio la casualidad de que Shigen tenía exactamente la misma habilidad. Cuando recuperó los restos del sabio de los 6 caminos en la era antigua y despertó su eterno Mangekyou Sharingan, su rechazo subconsciente del mundo condujo naturalmente al nacimiento de Kamui. La única diferencia era, Shigen nunca se lo había dicho a nadie. Pero aún así, la voz de Zetsu Negro destilaba desdén mientras miraba a Obito. ¿De verdad crees que tener ese ojo extraño te hace digno de desafiar al señor Shigen? Ni siquiera tu antepasado Indra fue rival para él. Indra, Zetsu Negro había desperdiciado mucho esfuerzo intentando manipularlo. Pero al final, el que había pasado por alto, Shigen, resultó ser superior. Cada vez que Zetsu Negro recordaba su error pasado de apostar por Indra en lugar de Shigen, sentía la necesidad de abofetearse. Y tras 1000 años de repetidos fracasos, no era de extrañar que ya no tuviera tanta paciencia con los Uchiha. Basta de hablar. Obito señaló con el dedo a Shigen, su voz aguda y autoritaria. Si pierdes, regresa a ser un sanador errante en este mundo y deja de interferir con este plan. Sin esperar una respuesta, Obito se lanzó hacia adelante, blandiendo el Gunbai con toda su fuerza. Paso atrás. La voz de Shigen era tranquila mientras instruía a Zetsu Negro. No lo subestimes, la forma de Zetsu se hundió silenciosamente en el suelo. Itachi también se retiró rápidamente, sus ojos activando el Sharingan mientras observaba cómo se desarrollaba la batalla. Esto iba a ser un espectáculo. Lo más importante es que fue una oportunidad única de reunir información de inteligencia. Itachi conocía las habilidades de Obito. Su Mangekyou Sharingan le otorgaba una extraña técnica de cambio de fase, haciéndolo intocable ante cualquier ataque. Pero ahora, ¿cómo alguien con el Rinnegan contrarrestaría a Obito? Sin embargo, Shigen parecía indiferente al enfoque de Obito. En lugar de eso, arrojó casualmente su pincel de escribir al aire. Itachi entrecerró los ojos ante este movimiento desconcertante. El siguiente instante. Obito estaba justo frente a Shigen. Shigen levantó la palma de su mano y una abrumadora fuerza repulsiva explotó desde su cuerpo, lanzándose hacia Obito. Shinra Tensei. La onda expansiva destruyó todo a su paso. Todo excepto, Obito mismo. Su cuerpo superó el ataque como si no existiera en este mundo. El polvo y los escombros llenaron el aire, pero Obito salió ileso, sin ni siquiera una mota de suciedad sobre él. El poder de la intangibilidad de Kamui.
Obito no necesitaba temer ningún ataque. Avanzó hacia Shigen con plena confianza. Su victoria estaba asegurada. Tal como lo esperaba, una sonrisa burlona se dibujó en los labios de Obito. Él era muy consciente de las habilidades del Rinnegan y había anticipado que Shigen comenzaría arrogantemente con Shinra Tensei. Pero eso era exactamente lo que había planeado. Ahora que Shigen había usado Shinra Tensei, tendría un período de recuperación antes de que pudiera usarlo nuevamente, lo que significaba que Obito tenía una ventana perfecta para atacar. ¿De verdad creías que el Shinra Tensei funcionaría conmigo? Incluso su poder era débil, ya veo, incluso el Rinnegan hace que la gente se confíe demasiado. Obito se burló mientras balanceaba su Gunbai directamente hacia el hombro de Shigen. En el siguiente instante, el ventilador estaba a punto de golpear a Shigen. Obito ya podía ver el momento en que destrozó el cuerpo Edo Tensei de Shigen. Su sonrisa se amplió. En el último momento, liberó su intangibilidad Kamui. Después de todo, si bien Kamui le permitió eludir los ataques, también le impidió lanzar los suyos propios. Solo desactivando a Kamui y volviendo a su forma física pudo asestar un verdadero golpe. ¿Bajó la guardia? Zetsu Blanco observaba nervioso. A este ritmo, Shigen podría realmente perder. La batalla parecía haber sido decidida en un solo movimiento. Incluso Zetsu Negro se sintió incómodo. Para él, Shigen siempre había sido invencible. ¿Realmente caería por subestimar las extrañas habilidades de Obito? Eso sería vergonzoso. La pelea está a punto de decidirse. Itachi, habiendo visto antes el Kamui de Obito en acción, pensó que la derrota de Shigen era casi segura. Entonces, en ese mismo momento, su Sharingan captó algo. El pincel para escribir. El que Shigen había lanzado al aire. Justo cuando Obito desactivó a Kamui y blandió su Gunbai, ese cepillo aterrizó silenciosamente detrás de él. Por alguna razón, una simpática babosa quedó impresa en su superficie. Estallido. Cuando el abanico de Obito estaba a punto de golpear el hombro de Shigen, Shigen desapareció de su vista. ¿Qué? Las pupilas de Obito se encogieron por la sorpresa. Antes de que pudiera reaccionar, un dolor agudo le atravesó la cintura. La sangre se esparció por el aire. Técnica del dios del trueno volador, Obito se desplomó en el suelo y se dio cuenta. Había sido víctima de la misma técnica que lo había derrotado 8 años atrás. Cuando atacó Konoha durante el incidente del 9 colas, Minato Namikaze lo había vencido con exactamente el mismo movimiento. Y ahora la historia se repitió. Shigen retiró tranquilamente su bisturí de chakra, envainando su energía verde. Sus dedos atraparon el cepillo que caía. Con una mirada tranquila, se giró hacia el caído Obito y pronunció su veredicto. Perdiste. Tus ojos son solo para presumir, parece que no entiendes realmente cómo utilizarlos. La batalla había terminado tan rápido, tan decisivamente, que incluso cuando el polvo se asentó, algunos todavía estaban procesando lo que acababa de suceder. Hace apenas unos momentos, Zetsu Blanco pensó que Shigen estaba subestimando a Obito al permitirle acercarse tanto. Y en un abrir y cerrar de ojos, fue Obito quien lo perdió todo. La expresión de Itachi se volvió ilegible. Si no hubiera sabido de las habilidades de Obito de antemano, habría pensado que Obito había perdido patéticamente. Todas sus grandes proclamaciones, solo para ser aniquilado instantáneamente en la batalla. He aprendido a engañar y ocultar. La voz de Shigen carecía de emoción mientras miraba a Obito. La última vez que reviví a través del Edo Tensei, aprendí mucho de los shinobi de esta era, como la astucia de Senju Tobirama y su técnica del dios del trueno volador. Después de todo, una vez que has sido contaminado por los shinobi de esta era, mantenerse fiel a uno mismo no es una tarea fácil. Desde el momento en que comenzó esta batalla, ya había planeado 2 formas diferentes de derrotarte. Shigen miró la pequeña huella de babosa en su pincel. Puede que sea de la era antigua, pero no confío solo en unos ojos bonitos. Tú. Obito apretó los dientes, luchando por mantenerse en pie con el Gunbai como apoyo. Los ojos de Itachi brillaron rojos. Solo de esta batalla había reunido demasiada información. Por lo que he visto, realmente no eres apartamento para liderar este plan. La voz fría de Shigen resonó. Alguien que no soporta el dolor, que lucha por el poder, no por la paz, no puedo confiar en tus intenciones. Por supuesto, ya que llevas la voluntad de Madara, no te sacaré del plan todavía. Pero en el fondo, Shigen ya estaba concentrado en otra cosa. Una nueva misión había aparecido ante sus ojos. Uno diferente a todo lo que había visto en miles de años. Misión de nivel SSSSS.
Revelar al mundo que el hombre enmascarado es Uchiha Obito. ¿Eh? ¿Por qué esta misión parecía conllevar una cantidad absurda de rencor? Shigen incluso podía sentir un profundo resentimiento incrustado en la descripción de la misión, como si quien la emitía guardara rencor personal contra Obito. Aún, los labios de Shigen se curvaron ligeramente con diversión. Aunque acababa de derrotar completamente a Obito, no tenía intención de dejar que siguiera usando el nombre de Madara para ganar influencia. No deberíamos permitirle seguir fingiendo ser alguien que no es. Con ese pensamiento, Shigen aceptó la misión sin dudarlo. Asegurémonos de que Obito reconozca su verdadera identidad. Quizás lleva tanto tiempo interpretando a Madara que ha empezado a creérselo él mismo. Y recuerda que estás escuchando esta teoría por el canal El Pana Otaku capítulo 94. No importa la hora ni el lugar, Shigen siempre supo que la confianza de Zetsu Negro era lo más importante. Debido a que Zetsu Negro era el verdadero cerebro detrás del mundo ninja, su confianza determinaba el éxito o el fracaso final de Shigen. Así, cada decisión que tomaba Shigen se discutía primero con Zetsu Negro. Usaba todos los medios necesarios para asegurarse de que Zetsu Negro creyera en sus decisiones, y la mayoría de las veces, incluso contaba con su ayuda para lograr sus objetivos. Incluso si Shigen simplemente quería exponer la identidad de Uchiha Obito, primero consultaría con Zetsu Negro antes de tomar acción, incluso aunque este asunto fuera de poca importancia para cualquiera de ellos. HMPH, ese tonto, la expresión de Zetsu Negro se volvió aún más siniestra. Su odio por Uchiha Obito había alcanzado su punto máximo. No es más que un peón que Madara dejó atrás por si alguna vez decidimos abandonarlo, pero cree haber heredado su posición, en un mundo contaminado por mentiras, reconocer el verdadero yo y mantenerse firme en las propias creencias siempre es algo difícil. Shigen suspiró, como si este suceso le hubiera dado alguna explicación. Zetsu Negro, quizá nosotros también nos hemos acostumbrado a esta era de engaño y traición. Solo nuestra fe inquebrantable en la visión de paz eterna de Lady Kaguya nos ha mantenido en pie hasta ahora, no te detengas en esos pensamientos. Zetsu Negro notó rápidamente el cambio de mentalidad de Shigen e intentó tranquilizarlo de inmediato. Shigen, una vez que Kaguya resucite, todo en este mundo volverá a su estado original. Tal vez. Shigen cambió de tema con indiferencia, como si él tampoco tuviera plena fe en la resurrección de Kaguya. Hablando de eso, ¿nuestra repentina intrusión en Konoha causaría problemas innecesarios? Parece que olvidé sacarles información sobre Konoha antes, su tono se fue calmando poco a poco. Primero, debemos localizar al portador del sello maldito de Orochimaru. Ya sea que decidamos eliminarlo o manipularlo en el futuro, no podemos permitir que filtre los secretos de Akatsuki. Zetsu Negro no pudo evitar sentirse algo exasperado. En su corazón, el resentimiento hacia el sabio de los 6 caminos volvió a estallar. Pero Zetsu Negro sabía que si quería recuperar la confianza de Shigen, tendría que esforzarse él mismo. Así que, siguiendo el ejemplo de Shigen, compartió su propia especulación. Uchiha Obito y Uchiha Itachi acaban de masacrar al clan Uchiha. Con un incidente tan grave en Konoha, es probable que sus shinobi estén en alerta máxima. Aunque Zetsu Blanco y yo aún podríamos infiltrarnos y recopilar información sin problemas, sin embargo, Shigen sería un problema. Fue Shigen quien quería entrar a Konoha. Shigen no podía garantizar que sus movimientos dentro de la aldea pasarán desapercibidos. Su objetivo principal en Konoha era localizar al portador del sello maldito de Orochimaru para usarlo como medio para controlarlo y obligarlo a trabajar para Akatsuki. Solo Shigen, el creador original del sello maldito, tenía la perspicacia necesaria para identificar al portador. No importa. Shigen no parecía preocupado por el riesgo, y ya se había preparado para la posibilidad de ser descubierto. Aún así, guió sutilmente el pensamiento de Zetsu Negro hacia su propio enfoque. Aunque me descubran, no habrá problema. Orochimaru mencionó una vez que todavía hay mucha gente en esta aldea que me conoce. Quizás pueda resolver las cosas pacíficamente. Domino el arte del engaño. Podré engañarlos. Zetsu Negro tenía dudas. Para ser sincero, Shigen era competente en casi todo. Si le dieran un plan, podría ejecutarlo sin problemas. Pero lo único en lo que Black Zetsu nunca había podido confiar era en la supuesta capacidad de Shigen para mentir. En aquel entonces, cuando le pidió a Shigen que engañara a Madara, Shigen, antes siquiera de intentar mentir, le había admitido abiertamente a Madara que no era bueno engañando. Eso casi hizo que todo su plan se derrumbara. Por suerte, el intenso odio de Madara por Tobirama lo llevó a culpar de todo al segundo Hokage.
Pero aún así, en ese momento, Black Zetsu estaba sudando la gota gorda, temiendo que su plan para manipular a Madara fracasara debido a la incapacidad de Shigen para mentir. Así que ahora, aunque Shigen a menudo insistía en que había aprendido el arte del engaño, Zetsu Negro no tenía ninguna fe en su capacidad para mentir. 2. En el mejor de los casos, Shigen había aprendido a ocultar información. Pero ni siquiera eso era muy convincente. Cada vez que se enfrentaba a una pregunta crucial, su idea de ocultación era simplemente guardar silencio. ¿Qué clase de método de ocultación absurdo fue ese? Si no fuera porque nadie en esta era sabía de Kaguya, Zetsu Negro estaría realmente preocupado de que todo su plan ya hubiera sido descubierto. Ni siquiera le sorprendería que, en algún momento, alguien le preguntara directamente a Shigen sobre la resurrección de Kaguya, y en lugar de mentir, simplemente, guardara silencio. Ese tipo de engaño silencioso era prácticamente una confesión. ¿Estás seguro de que puedes engañar a esos shinobi de Konoha? Zetsu Negro preguntó con cautela. Confía en mí, Zetsu Negro. Ya domino el arte del engaño. Shigen asintió con confianza, su inquebrantable creencia en sus propias habilidades hizo que Black Zetsu se sintiera cada vez más incómodo. Si me descubren, simplemente les diré que vine a presentar mis respetos al primer Hokage, Hashirama Senju, novia Hashirama en el más allá. Después de escapar del control de Orochimaru tras mi resurrección, decidí venir a Konoha a visitar su tumba. Eso, en realidad no suena tan sospechoso. Recuerdo que tú y Hashirama se llevaban bien. Zetsu Negro sintió que algo no cuadraba. Parecía que Shigen no mentía. Lo que decía sonaba casi completamente cierto. Entonces, para ponerlo a prueba, Zetsu Negro preguntó, ¿y si alguien pregunta sobre tu conexión con Akatsuki? No tengo ningún vínculo con Akatsuki. Shigen respondió sin dudarlo, con expresión vacía. Luego, como preocupado, frunció el ceño. Honestamente, ni siquiera veo la necesidad de mentir sobre esto. Akatsuki encarna la voluntad de paz eterna en el mundo ninja. Fui yo quien inicialmente le transmitió esta idea a Madara. Creímos que podía lograrlo, y su ideología ha sido heredada desde entonces, dando origen a Akatsuki tal como existe hoy, en verdad. Esa explicación no estaba del todo equivocada. De hecho, fue una declaración que podría convencer a todo el mundo ninja. Cualquiera creería que este era un método ideado originalmente por Shigen, solo para que Madara lo tergiversara y explotara. El problema era, Shigen estaba diciendo la verdad absoluta. Espera, ¿no es esa la verdad? Zetsu Blanco murmuró confundido. Shigen, tus intentos de mentir y engañar, son tan terribles como siempre. Zetsu Negro suspiró, sintiéndose completamente impotente. Aunque fue precisamente por la honestidad y amabilidad de Shigen que Black Zetsu confió en él, esos mismos rasgos también eran los que hacían que Black Zetsu se sintiera incómodo. La honestidad de Shigen le impedía engañar a los demás. También significaba que era susceptible a ser persuadido y utilizado. ¡Qué problemático! Afortunadamente, este problema funcionó a favor de Zetsu Negro. Después de todo, nadie en el mundo ninja tenía un vínculo más estrecho con Shigen que este. En nadie podía confiar más que en Zetsu Negro. ¿No me crees? Shigen parecía algo disgustado y frunció el ceño. Luego, como si tanteara el terreno, añadió. Usé al dios del trueno volador para evadir a Obito durante nuestra batalla. Siempre confiaré en ti. En la antigüedad eras un verdadero genio. Zetsu Negro suspiró, reafirmando su inquebrantable confianza en Shigen mientras guardaba un pensamiento para sí mismo. Excepto cuando se trata de mentir, en todos los demás aspectos eres inigualable. Capítulo 95. Aldea de Konoha. La piedra conmemorativa en la montaña trasera. Kakashi Hatake había estado visitándonos con frecuencia últimamente. Cada vez que ocurría algo importante, ya fuera feliz o doloroso, en su vida, venía aquí a presentar sus respetos a las tumbas de sus compañeros caídos. Este lugar era su consuelo. O mejor dicho, muchos de sus apegos estaban aquí. Su maestro y sus amigos habían estado enterrados durante mucho tiempo bajo estas piedras. Estaré fuera en una larga misión por un tiempo. Probablemente no podré visitarlos hasta que la aldea empiece a olvidar la tragedia Uchiha y la situación se tranquilice. Aparte de ver a Yamato hoy, no pasó nada particularmente bueno. También estoy un poco ocupado. Todavía tengo que visitar la tumba de mi padre más tarde. Kakashi colocó 2 ramos de flores blancas frente a las tumbas de sus compañeros de equipo y se despidió solemnemente de ellos. Obito, Rin, nos vemos luego. Dicho esto, Kakashi se giró para irse, pero de repente notó algo inusual. Había un ramo de flores frente a la tumba del primer Hokage, Hashirama Senju.
La lápida había sido limpiada meticulosamente. Fue extraño. Pero no es del todo imposible. En esta era, los shinobi de Konoha ya no idolatraban al primer Hokage como lo habían hecho las generaciones anteriores. Hashirama Senju, el fundador de Konoha, era ahora una leyenda lejana, y muchos de quienes alguna vez lo veneraron habían fallecido hacía tiempo. La mayor parte del tiempo, su tumba fue limpiada como parte del mantenimiento de rutina. Después de todo, el único pariente vivo de Hashirama era Tsunade, quien todavía estaba viajando en el extranjero. Kakashi no le dio demasiada importancia. Supuso que el tercer Hokage, Hiruzen Sarutobi, podría haberlo visitado y continuó su camino, abandonando el monumento. Es hora de visitarlo la próxima vez. Sacudiendo sus pensamientos persistentes, Kakashi se dirigió al lugar de descanso de su padre. Aunque el legendario Sannin había asistido al funeral de su padre y Tsunade había insistido en que Sakumo Atake fuera enterrado en la piedra conmemorativa, otros se opusieron firmemente a la decisión. Cuando Tsunade abandonó Konoha para continuar sus viajes y un joven Kakashi no pudo resistirse a la autoridad de la aldea, los restos de Sakumo fueron finalmente reubicados en un rincón apartado de un cementerio público. Fue un destino vergonzoso. De niño, Kakashi se sintió profundamente herido por esto. Pero a medida que crecía y veía morir a más gente a su alrededor, ya no tenía energías para preocuparse. Habían muerto demasiados. Todos los que alguna vez le importaron se habían ido. Además, por muy fuerte que se hubiera vuelto Kakashi, no podía cambiar la opinión de los líderes de la aldea. Quizás su padre no hubiera querido ser enterrado en la lápida de todos modos. Los ideales de su padre siempre habían estado en desacuerdo con los shinobi de Konoha. Quizás solo ese idiota de Obito lo habría apoyado. Mientras Kakashi recordaba el pasado, llegó al pequeño y aislado rincón del cementerio, solo para encontrar un ramo fresco de flores blancas colocado frente a la tumba de su padre. Incluso las malas hierbas crecidas habían sido eliminadas con cuidado. ¿Alguien más vino a visitarnos? Kakashi se sorprendió. Sabía que su padre tenía pocos amigos y aún menos que se tomaran el tiempo de presentarle sus respetos. Tal vez, solo Lady Tsunade. Kakashi también recordó las flores blancas en la tumba del primer Hokage. ¿Podría ser que Tsunade hubiera regresado a la aldea? ¿La masacre de los Uchiha finalmente la había atraído de regreso después de todos estos años? En ese caso, en realidad no era asunto suyo. Kakashi salió del cementerio y regresó al distrito comercial de la aldea, con la intención de recoger algunas cosas antes de regresar a sus tareas en el Bambú. La carga de trabajo había aumentado considerablemente. Las fuerzas de Konoha estaban en alerta máxima por temor a una infiltración externa. Antes de la destrucción del clan Uchiha, el equipo de barrera había reportado múltiples disturbios en la barrera de seguridad de la aldea, aunque nunca se había identificado el origen. Ahora, en estos tiempos de tensión, las patrullas se habían reforzado una vez más. La tienda de dulces de Konoha. Los pasos sin rumbo de Kakashi lo llevaron hasta aquí. Antes de que el pueblo se sumiera en el caos, la gente solía hacer cola aquí para comprar dulces. Pero ahora, incluso la cola se había acortado. Un grupo de antiguos compañeros de clase de Kakashi se había reunido para charlar durante un breve descanso. Su conversación, como era de esperar, giró en torno a la masacre de los Uchiha. Increíble, que un clan entero fuera aniquilado por un chunin de 13 años, ¿nuestra clase tenía algún Uchiha? ¿Ya lo olvidaron? El compañero de equipo de Kakashi, Obito Uchiha, pero murió en la guerra, ¿no? Un joven de pelo puntiagudo con un traje verde hablaba con pereza, y enseguida vio a Kakashi. Saludó con entusiasmo. Oye, Kakashi, ven aquí. Kakashi apenas lo reconoció. En cambio, su mente volvió a los dos ramos blancos que había visto antes. Sin pensarlo mucho, preguntó, ¿alguno de ustedes ha visto a Lady Tsunade? No la he visto. Espera, ¿ha regresado Lady Tsunade? Sus compañeros de clase intercambiaron miradas de sorpresa. ¿Qué pasa, Kakashi? El joven vestido de verde, más cercano a Kakashi, lo estudió con curiosidad. Últimamente te ves cada vez más deprimido. Entonces, como si se le hubiera ocurrido una idea brillante, apretó los puños y gritó. ¿Qué tal si tenemos un duelo juvenil ahora mismo? Me voy. Kakashi se negó sin dudarlo y se dio la vuelta para irse. No tenía ningún interés en perder el tiempo con ellos. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de irse, algo llamó su atención. Una figura solitaria estaba sentada debajo de un árbol afuera de la tienda de dulces, su presencia fuera de lugar en Konoha. La persona llevaba un sombrero de ala ancha que ocultaba sus rasgos.
A su lado había una botella de jugo de caña de azúcar sin abrir. En la mano, sostenía un pincel, escribiendo cuidadosamente algo en un pergamino. Ellos miraron, como un shinobi. Ese tipo de pergamino solo lo usaban los ninjas. Pero si fueran del pueblo, ¿por qué nadie más los había notado? Su vestimenta no se parecía al uniforme estándar de Konoha. En estos tiempos tensos, ¿no era una presencia tan desconocida motivo de preocupación? Un destello de sospecha cruzó la mente de Kakashi mientras se acercaba, con la intención de interrogar al extraño. Pero antes de que pudiera hablar, la persona enrolló rápidamente su pergamino y se dirigió hacia el distrito del mercado, dirigiéndose directamente hacia uno de los Jonin especiales de Konoha, Anko Mitarashi. Anko no era particularmente conocido en el pueblo. Tenía predilección por los dulces y un carácter bastante irascible. Pero eso era normal. Sus antecedentes fueron lo que realmente la hizo destacar. El antiguo maestro de Anko fue el infame ninja rebelde Orochimaru. Su deserción la dejó en una situación incómoda, y desde entonces se dedicó a cazarlo. Además de ese objetivo, su principal afición era disfrutar de los dulces. Al principio, Kakashi pensó que el extraño podría ser un conocido de Anko. Pero entonces, vio que su expresión se transformaba en pura sorpresa. Y ella siguió en silencio a la misteriosa figura. Eso fue sospechoso. Algo no estaba bien. Esto se siente extraño. La curiosidad se apoderó de Kakashi. Instintivamente, comenzó a seguirlos, intentando deducir la identidad del hombre del sombrero de ala ancha. ¿Quién es él? Entonces, sopló una ráfaga de viento. El sombrero se inclinó ligeramente, revelando un vistazo del rostro del hombre. Kakashi vio sus ojos. Pupilas rasgadas. Los había visto antes. Allá cuando le habían encomendado la tarea de rastrear al ninja rebelde más infame de Konoha, cuando su sola presencia había paralizado a Kakashi con pura intención de matar. El cuerpo de Kakashi se puso rígido. Su mano instintivamente agarró su kunai. Él sabía quién era. Orochimaru. Orochimaru había regresado a Konoha. Kakashi rápidamente dejó un marcador Anbu solicitando refuerzos y comenzó a seguir a Orochimaru y Anko. No tenía idea, que cada uno de sus movimientos ya había sido notado. De entre las sombras surgió del suelo una figura en blanco y negro. Entonces, el señor Shigen ha encontrado el huésped de la marca maldita de Orochimaru. Zetsu Blanco se rió entre dientes. De hecho, aprendió a engañar. Usó el jutsu de transformación para hacerse pasar por Orochimaru. Esa chica cayó en la trampa. Pero ya cometió un desliz. Zetsu Negro se burló. Ni siquiera sabe el nombre de la niña. Seguro que pronto se dará cuenta de que algo anda mal. Pero no importaba. Porque para entonces, ya sería demasiado tarde.